Buenas tardes, profe. Soy Isabel. Estoy utilizando la plataforma de mi papá. Entiendo, Isabel, gracias. Bien, buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra tercera sesión de la asignatura Metodología de la Investigación de la licenciatura en Educación Preescolar de ISAE Universidad. Les doy la bienvenida a Dana, a Giovanni, a Isabel y a Marilyn, que hoy nos están acompañando de forma sincrónica, y pues a todos los que nos escuchen la sesión de forma posterior, una vez que podamos acceder a ella. Bien, vamos a hacer repaso de lo que hemos hecho hasta ahora, un poco para poner al día el propósito final de nuestra asignatura. Fíjense, algunas ideas muy sencillas, ¿no? Lo primero, nosotros en la asignatura tiene como propósito el trabajo de proyección metodológica, es decir, que ustedes puedan realizar al menos el inicio de un proyecto de investigación. Dado el tiempo que tenemos y quizás las pocas herramientas que hayan podido desarrollar en el área de investigación, no me refiero al área de preescolar, sino al área de investigación, es un primer esfuerzo para que este proceso pueda darse. En atención a ello, el propósito final y el trabajo final de la asignatura es realizar un proyecto de investigación. ¿Qué hicimos la primera sesión de clase? En la primera sesión de clase nosotros definimos que hay un concepto de ciencia y que hay un concepto de investigación. Y para ello, nosotros tenemos que hacer un proceso de observación. Entonces, voy a centrarme en este momento en explicar las pautas de ese proyecto para que las vayamos trabajando, porque en el foro 2 tienen ustedes que compartir sus primeras ideas para proyecto. No me sirve en este momento, y por favor en esto tómenlo muy en cuenta, no me sirve que me manden un mensaje para decirme, profe, esto va bien. No, colóquelo en el foro y yo en el foro le puedo contestar por escrito cómo va, qué sugerencia le doy, cómo hacerlo. Pero además, eso ayuda a que los demás también lo vean, porque allí no hay una nota, ahí lo que hay es evaluación formativa. Me explico mejor, ¿ok? Voy a explicarme mejor. Fíjense. Nosotros en la segunda lección nos centramos en el concepto de ciencias. ¿Sí? Permítanme, por favor. Ok. Ok. Entonces, fíjense. Nosotros, en el concepto importante de la segunda lección, teníamos la investigación científica como documento, documento que había que leer, documento que había que revisar. Y estoy seguro que hacia allá apuntó, ¿no? Entonces, para generar ciencia, dice el documento, que necesitamos un método. Y nosotros justamente en la primera clase referíamos que esto del método es el camino, son los pasos que hay que lograr para, una, para lograr un objetivo. En el caso del método científico, los pasos que se dan para resolver una problemática. ¿Ok? En el caso de las características propias del método científico, una de sus características es la sistematización, es decir, requerimos pasos. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son los pasos que el profesor desea que nosotros hagamos? ¿Sí? Y es una pregunta sumamente válida. Bueno, los pasos están en cómo van a resolver esa primera parte del proyecto de investigación. Vamos a avanzar. Para eso teníamos un video. Vamos a observar este pequeño video que retomamos para que nos pongamos al día sobre estos aspectos. Vamos a prestar atención. ¿Cómo hacer, cómo hacer un proyecto de investigación?
Hola, mi nombre es Nora y a continuación presentaré un tutorial sobre cómo hacer un proyecto de investigación. Antes de comenzar, debemos entender que un proyecto de investigación consiste en el análisis, la reflexión y la interpretación de un fenómeno cualquiera. Ahora que sabemos esto, podemos comenzar. Lo primero es elegir un tema de interés. Debes cuidar que este sea novedoso y ofrezca muchos resultados, ya que a partir del planteamiento surge toda la investigación. Una vez lo elijas, debes plantear el problema que genera. Este planteamiento surge en forma de una interrogante. Por ejemplo, mi tema elegido es la parálisis de sueño. ¿Cuál podría ser mi planteamiento entonces? Supongamos que deseamos conocer las causas de esta enfermedad. Por lo tanto, mi interrogante sería, ¿cuáles son los factores que provocan la parálisis de sueño? Es nada más y nada menos que la visión general del tema investigado, es decir, el conocimiento global de tu investigación sin llegar a profundizar en ella. El propósito de la introducción es atraer la atención del lector. Para esto, usamos palabras o datos relevantes que consiguen ganar su interés sin llegar a explicar todo el tema. No son nada más que lo que tú esperas lograr con tu proyecto de investigación, es decir, las metas a las que esperas llegar cuando termines tu trabajo. Para esto, debes delimitar el alcance que tendrá. Debe haber un objetivo general, que es el que resume tu investigación, y también debes tener 3 o más objetivos particulares, que exploran más a fondo tu análisis. Ejemplo, objetivo general. Ayudar a que el público comprenda más la parálisis de sueño. Objetivos particulares. 1. Entender las causas o factores más comunes que provocan este padecimiento. 2. Reflexionar sobre las consecuencias de la enfermedad. 3. Determinar posibles soluciones para quienes sufren este problema. La formulación de hipótesis es muy importante, ya que éstas pretenden explicar la problemática planteada. Una hipótesis busca predecir, de cierta manera, los resultados que obtendrás de tu investigación. Estas deben ser precisas y claras, coherentes y no deben ignorar alguna ley científica ya establecida. Ejemplo, el estrés y la ansiedad son los principales factores que provocan la parálisis de sueño. Los problemas de nervios e hipertensión, que no son tratados como lo requiere una vida saludable, se ven reflejados en este padecimiento. Este es un paso muy importante, ya que es donde explicas y argumentas los propósitos o fines que influyeron para la elección de tu tema. También es importante que en este paso aclares la relevancia de tu trabajo, relacionándolo con los problemas del mismo. Regularmente, no suele ser una redacción tan larga. Ocupa alrededor de una cuartilla o un poco menos. Este es el paso más importante y también el más extenso. Básicamente, es el desarrollo de tu investigación, pues aquí se explica y se reflexiona la información que has buscado acerca de tu tema. No importa de dónde la has sacado, no importa si la sacaste de una revista, de un libro, de un periódico o de una página en internet. Toda fuente es importante para hacer el correcto análisis de tu tema. Eso sí, verifica que la información sea completa y veraz. También es importante que recuerdes que se toma en cuenta la investigación de campo, que consiste en entrevistas, encuestas o cuestionarios que tú mismo puedes aplicar a cierto grupo de población. Una vez tienes todo recolectado, solo queda plasmarlo en tu marco teórico. Esto es, redactar todo lo que has investigado. Nunca, nunca debes plagiar el trabajo de otros autores cuando lo hagas. Es decir, no copies y pegues textos de alguien más. Para citar lo que otra persona estableció, debes agregar las referencias respectivas. A continuación te muestro un ejemplo. Generalmente, el marco teórico suele dividirse en capítulos y a su vez en temas.
clasificándolos todos a manera de que el lector entienda muy bien lo que estás tratando. Ya estamos llegando al final de tu proyecto. Lo siguiente es la redacción de una conclusión, que consiste en tu teoría o reflexión final acerca del trabajo que realizaste. En la conclusión, el autor debe agregar su opinión final o su visión general acerca del tema que ya se trató. ¿Se cumplieron sus hipótesis? ¿Y qué hay de sus objetivos? Todo esto debe estar integrado de manera que no aburras al lector. Es decir, no hagas algo tan extenso, pues recuerda que la conclusión es algo así como el resumen de todo lo que aprendiste con tu proyecto. Por último, pero no menos importante, debemos encargarnos de los datos bibliográficos. Esto es, integrar la dirección de todas las fuentes de consulta que utilizamos en la elaboración de nuestro proyecto. Es un paso clave, ya que se hace con el fin de reconocer la propiedad intelectual de los autores. Si no lo hacemos, nuestro trabajo perdería toda valoración, incluso podríamos caer en un delito. Un ejemplo es el siguiente: apellido del autor, inicial o iniciales del nombre, año entre paréntesis, título del libro en letra cursiva, lugar de edición, editorial, todo esto separado por puntos. Y listo. Ahora que tu proyecto de investigación ya ha culminado, solo queda su publicación. Para esta puedes elegir el estilo que desees. También es tu decisión elegir una portada que sea novedosa para tu tema. Y como última recomendación, integra un índice a tu trabajo para que sea más fácil de leer. Espero que este tutorial te haya gustado. En la parte inferior te dejaré algunos links que podrán ayudarte un poco más. Hasta pronto. Si se fijan en esta primera parte, los elementos que nos indica el proyecto, de acuerdo a este tutorial, que lo podemos ver todas las veces que queramos, es que nos centremos en una problemática. Entonces, yo necesito que, y era la tarea que había dejado la primera clase, piensen en una problemática que sea para desarrollar en el área de preescolar. Una situación que no sea tan específica, que se resuelva con una actividad, pero que no sea tan complicada que nos lleve años intentándola resolver. Y tiene que ser en este caso, tiene que ser una problemática que se centre en las características del nivel en el que ustedes están preparadas. De tal manera, por lo tanto, mejor dicho, la investigación de ustedes te tiene que centrar en preescolar. ¿Ok? Les voy a dar algunas ideas de otras investigaciones o elementos que han salido. ¿Sí? Fíjense. Ok, este es nuestro proyecto de investigación. Vamos a... Ok, entonces fíjense, aquí no tengamos dificultad. No temamos equivocarnos, lo que decía antes. En el foro número 2, ustedes tenían que tratar de colocar esa primera idea que tienen. No importa que esté incompleta. No importa que piensen que, bueno, quiero ver si está bien. O sea, esa es la idea, que en ese foro número 2, ese foro no lleva mayor nota. Ese foro lo que busca es que ustedes saquen de sí las primeras ideas con las que pudiesen llevar un proyecto de investigación en preescolar. Entonces, el presente esquema, este esquema que ven allí, es el esquema que vamos a utilizar hasta la entrega final. Desde ahora les digo, el proyecto no tienen que entregarlo necesariamente en la última clase. Todavía yo les doy una semana antes de que empiecen la próxima materia para que puedan entregar, porque yo sé que esto no es tan sencillo. Y además, lleva un poco más de tiempo hacerlo, ¿sí?
El presente esquema tiene como finalidad ofrecer una guía para el diseño del proyecto de investigación centrado en las necesidades del nivel de educación preescolar. Dificultades en la lectura, en el inicio de la lectura en niños de 5 años, desarrollo de estrategias para la atención en los niños de educación preescolar, hábitos para la higiene en niños de 5 años, introducción a la escuela, al maternal en niños de 3 años. O sea, ustedes pueden abarcar, cualquier temática que ustedes consideren, pero esa temática no me la invento en términos de que yo estoy poniendo algunos ejemplos, pero ustedes, la idea sería que lo que realicen haya formado parte de lo que han estudiado hasta ahora y que se pueda investigar, es decir, que ustedes puedan aportar algo con su investigación. Por eso es proyecto, no es trabajo de investigación. Es decir, la diferencia es que el proyecto nos dice cómo voy a hacer la investigación. No la termina de desarrollar, que es lo que nos decía el video. No la terminamos de desarrollar porque no hay tiempo para eso. O sea, es decir, requeriríamos mucho más tiempo. Entonces, en estas materias, como metodología de la investigación, suele hacerse así. El estudiante se termina su materia con un proyecto que más adelante lo puede completar con un tutor, con un profesor que se dedique solo con ese estudiante a trabajar esa investigación. ¿Ok? Entonces, eso para eso, vamos cerrando micrófonos, por favor, a menos que queramos hacer alguna pregunta. Entonces, más o menos por aquí vamos. Fíjense, ¿qué les estoy pidiendo en el esquema? En la primera parte tenemos el problema. Entonces, quiero centrarme allí porque ese es el meollo del asunto. Fíjense, distinguir el título del proyecto lo podemos nosotros cambiar todas las veces que queramos. Y el título se centra mucho en la temática que se desea trabajar. Aquí tenemos que tener algo muy claro y yo lo coloco ahí. Distinguir que el título no es el título de un libro o de una revista, ¿sí? Y hago esta aclaratoria porque no es, el título no es para algo mercadeable. El título de una investigación muestra hacia dónde se va a dirigir la investigación y cuál es la limitación o los límites, mejor dicho, que se colocan para la investigación. Por ejemplo, factores que influyen en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en niños de zonas rurales. Ese es un título de investigación. Centra la temática, que es el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, los factores que inciden en él y la característica de los niños. No son los niños de la ciudad, son niños de zonas rurales. Dentro de la investigación yo establezco si son niños de las zonas rurales de la provincia de Panamá, o son niños de las zonas rurales de la provincia de Veraguas, o son niños de las zonas rurales, no sé, de Herrera. En fin, yo puedo dentro ya de la investigación establecer los límites, ¿no? Las limitaciones son más bien las dificultades. Los límites son las delimitaciones, es decir, hasta dónde va. ¿Qué es lo que viene en el punto siguiente? En el punto siguiente dice, al pretender una investigación, siempre sucede que generalizamos o el tema se amplía. O sea, yo puedo hablar de los factores que influyen en el pensamiento lógico-matemático, pero probablemente yo tengo que distinguir en un niño que tiene una estimulación permanente en un preescolar, o un niño que tiene poca estimulación en casa, o un niño que tiene estimulación por la zona donde vive, o un niño que viene con dificultades. Es decir, hay características que me empiezan a delimitar el problema. Eso es delimitación del tema. En este punto es fundamental centrar la temática, evitar la globalización, que después dificulte el proyecto. Ser específicos garantiza mayor precisión del trabajo de investigación. Y el planteamiento del problema. Aquí voy a abrir un espacio de preguntas y empezar a preguntarles a ustedes qué han pensado. Repito,
No hay respuestas malas. Lo que sí necesito es que comiencen a sacar ideas para que yo poderles ayudar a que se centren a leer y a escribir. Planteamiento del problema. ¿Cuál es la necesidad y el contexto de la situación que deseo innovar, mejorar, revisar, analizar? Que requiere que se innove o que pide innovación. Esto sí lo podemos centrar en términos de innovación, pero también lo podemos centrar en términos de necesidades de otra naturaleza. El preescolar da para mucho. Lo importante en el área de preescolar es que siempre centremos las características evolutivas de los niños y que hay siempre una pequeña diferencia en preescolar cuando yo centro una investigación en un niño que está iniciándose en primer grado y por lo tanto su desarrollo evolutivo tiene unas características ya distintas a ciertas características del niño preescolar. Por ejemplo, hay una que siempre surge, que es en preescolar desarrollamos el apresto a la lectura, a la escritura, al cálculo, ¿sí? El apresto, es decir, preparamos al niño para que calcule, preparamos al niño para que lea, preparamos al niño para que escriba. Pero en primaria ya escribe, ya lee, ya calcula. Entonces no es lo mismo. Entonces esa pequeña diferencia, por ejemplo, muchas veces sirve para delimitar si el problema es de primaria o el problema es de preescolar, ¿sí? Y si atañe, es decir, si es propio de esos niveles. Entonces yo quisiera preguntarles en un primer momento, ¿qué han pensado? Sin temor a equivocarse, les ayudamos, uno por uno. ¿Qué han pensado? A ver, ¿quién quiere empezar? Lancen Profesor, temas. A ver, Marilyn, adelante. mire, el mío fue que yo estaba más o menos allí con el de lo que es sobre las necesidades que tiene el niño. El juego y sus necesidades básicas en la vida del niño. Okay. Para mí es el juego, pues la necesidad que tiene el niño en jugar. Ahí yo planteé, no sé si pueda compartirlo, no sé. Sí, claro, claro. La idea es que lo coloquemos en el foro, pero ahora mismo compártenoslo y más o menos lo vamos mirando, ¿sí? Mire, profesor, y también una pregunta sobre el foro. Ajá. El foro, ¿yo tengo que dar mi opinión sobre mi trabajo o tengo que colocar mi trabajo allí? Colocar tu trabajo. Colocar tu trabajo. Ok, ¿sí? No, yo tenía entendido que solamente son pequeñas opiniones que uno da. No. Y no colocar todo un trabajo. No, claro, porque lo que estoy pidiendo es una primera parte, ¿sí? Como algunas ideas de cómo va tu trabajo para ayudarte, pero ayudarte a ti y a todos. Pero la idea es que los demás también vean cómo se van armando los temas, ¿no? Y cómo puedo armar mi tema e incluso qué observaciones les doy. Por ejemplo, si yo te digo a ti aparte, suponte, que me escribas en el chat, en un chat aparte, y yo te hago una observación y te diga, Marilyn, está muy bueno tu tema, pero mira, en los objetivos hay que modificar esto, por esto, por esto, por esto, ¿no? Y tú me das las gracias y estás contenta, entendiste, perfecto. ¿Sí? Sí, pero si lo hacemos en el foro, yo no voy a humillar a nadie por si acaso, ni nada por el estilo, pero la observación que yo te dé a ti, Marilyn, puede que le sirva a Cristel, o puede que le sirva a Isabel, o puede, sí, esa es la idea de que lo hagamos en el foro. Además es la primera entrega. Ya las siguientes son entregas un poco más privadas. Ahí no hay problema, ¿vale? A ver, entonces cuéntanos de tu tema. Voy a ver si puedo compartir ahorita en la pantalla, porque estoy en mi teléfono. Voy a intentar. Tranquila, no, pero dinos las ideas entonces. Si no puedes, al menos dinos las ideas para ayudarte. Ya nos dijiste que te quieres centrar, tu tema es el juego, ¿cierto? Ajá. El juego, necesidades básicas en la vida del niño en la educación preescolar. Ok. Yo considero que es muy importante que el niño juegue. Primero le pongo un ejemplo. Tengo a mi sobrina. Ok. Aquí en la escuela, ahorita están en clases virtuales. La niña no juega. O sea, el profesor está sentado. Le pone una canción a la niña y la niña ahí tiene que ella moverse, ver, pero el niño tiene que imitar al docente.
Ya esa es como una limitación. Entonces, si el docente no se levanta y hace sus movimientos para que el niño ejecute todos sus movimientos igual que la maestra, el niño en realidad no va a hacer. Entonces, mi sobrina se la pasa desentada. Escucha la canción, pero si ver que el maestro no hace nada, eso ya es una problemática también, porque ya es un problema, porque la maestra no ayuda al niño. Y ahorita en estas clases virtuales y la afectación de la pandemia hace que ya sea un problema. Yo estoy más o menos... Ya va, entonces fíjate una cosa. Fíjate como lo has planteado excelente. Entonces, ¿el problema es que el niño no juega o el problema es que el docente no estimula el juego en la enseñanza virtual? No lo estimula. No estimula el juego. Entonces, fíjate, tu investigación tendría que ser más centrada en las estrategias que usa el docente que en el juego propiamente. Yo te entiendo el primer punto. Te lo entiendo perfectamente. El niño necesita jugar. Y nosotros necesitamos procurar que él esté menos sedentario, sino que se levante, que la salte, sobre todo los niños de preescolar. Entonces, fíjate como tú me lo dijiste, el problema que yo observo, lo dijiste perfecto, Marilyn, el problema que yo observo es que mi sobrino escucha la música, ve el video, pero no interactúa más allá porque él no ve a su docente haciendo eso, ni siquiera que la vea, sino que al menos ella le diga, salta. Párense, pónganse de pie y vamos a saltar mientras la canción, ¿ves? Entonces yo creo, te sugiero que abordes el tema sobre estrategias para estimular a los niños de preescolar en sesiones virtuales. Tienes un tema de actualidad. Lo vas a apoyar con eso que dijiste al principio de la necesidad del niño de jugar, la necesidad del niño de movimiento, porque además la poca estimulación trae después problemas psicomotores, es decir, nuestros niños de preescolar, al momento de reintegrarse a la escuela, necesitan reestimularse todo el aspecto de la coordinación motora gruesa, porque han estado sumamente sedentarios. Entonces, tu problema me parece excelente, pero repito, yo te sugiero que lo centres en las estrategias de estimulación del docente. No es solo la necesidad de, claro, porque hay necesidad del niño de jugar, de movimiento, es que el docente debe revisar sus estrategias de estimulación. Entonces creo que tienes un tema actual, un tema que tiene innovación, pero también un tema que es de tu área, pero perfecto, porque la estimulación psicomotora es parte del área de preescolar. Coméntanos más de eso. Si querías decirnos algo más, perdón. Bueno, otro también es que estoy tratando de investigar, a ver, viendo, estoy observando. También tengo otro planteamiento que yo puse como una interrogante. ¿Sería importante el juego para el niño y la niña de educación preescolar? ¿Verdad? Y entonces yo coloqué, considero que el docente deberá ser innovador. Que tiene que tener ideas claras que el juego, tanto en la casa como en la escuela, es una actividad necesaria y fundamental para que el niño, gracias a las actividades del juego, logran expresarse, desarrollarse físicamente, psíquica y lingüística, socialmente. Además, el maestro, como los padres del niño, deben comprender los cambios evolutivos del niño y los cambios operativos de su entorno sociocultural. Esa es otra que más o menos estoy también ahí tratando de ir. Yo creo que las puedes unir. Yo creo que tienes las dos. Yo creo que las puedes unir. Cuando te toque ahora mismo plantear el problema, yo creo que ya tienes unas ideas claras. Ahora haz el ejercicio, es mi recomendación ahora, trata de resumirlo en 2 líneas máximo. ¿Sí? Mi tema en todo caso es este. Yo veo que insistes mucho en el juego y percibo que además es un tema que te agrada, que te llama la atención. Entonces, involúcralo de tal manera que te dé las ideas. Bien porque aparezca en el título o bien porque lo incorpores en los objetivos.
¿Ok? Ok, es que yo veo que ahora en realidad los niños están muy sedentarios, mucho tiempo sentados. Claro. Demasiado. Por eso yo insistiría en la estimulación psicomotora, porque no necesariamente juegan. El juego es porque es muy completo, ¿sí? Pero yo me iría al previo, a la estimulación psicomotora, que se desarrolla por el juego, pero que también se desarrolla por el canto, que también se desarrolla por el baile. Es decir, que pudieses sugerir estrategias para que el docente sea innovador y utilice el juego, el canto, el baile y otras estrategias para estimular al niño en sesiones virtuales. Yo con esa parte, además que tienes una observación clara, fíjate que partiste de la característica de tus sobrinos, es decir, no estás pensándolo porque a ti se te ocurre, sino que has observado, así hizo Piaget. Piaget montó toda su investigación observando a sus hijos, ni siquiera a los hijos de los demás, a sus propios hijos. Claro, tenía un chorrerón de hijos y entonces él iba viendo cómo las partes evolutivas iban cambiando y cómo de 5 a 6 o de 3 a 4 veía cambios importantes, ¿no? Y veía cambios de una semana a otra, de un mes a otro. Entonces, por allí va el asunto. Yo creo que está muy bien planteado lo que piensas y creo que tienes ideas claras para poderlo trabajar. Buenísimo. ¿Vale? ¿Quién más quiere comentar su idea para darle apoyo? A ver, porque estoy seguro que lo que estamos haciendo con Marilyn le va a ayudar a otros. Cristel, Joanny, Dana, Isabel. Sin pena, lo que ustedes estén pensando en este momento. Bueno, para mi tema, profesor, yo escogí cómo lograr la atención de los niños de preescolar en el aula de clase. Ok. Entonces, investigué, pues, o sea, las investigaciones se pueden hacer en internet o revistas o cualquier tipo, ¿verdad? Así es. Así que lo que estuve haciendo fue investigar sobre ese tema y hice algunas preguntas. Entonces, yo respondo esas preguntas y luego con eso es que estoy tratando de realizar el trabajo. Pues preguntas como cuánto tiempo los niños mantienen la atención, cómo debo iniciar la clase, qué juegos o música debo colocar para que los niños puedan prestar atención, qué temas son de su interés o cómo puedo hacer que determinados temas sean de su interés. Y bueno, así es que he ido desarrollando el trabajo. Excelente, Cristel. Yo creo que, fíjate, con Marilyn que dijimos, ella debe centrarse en lo que el docente debe estimular para el desarrollo psicomotor, para evitar el sedentarismo. En tu caso es cómo fomentar el fomento de la atención, la estimulación de la atención del niño. Entonces, lo que sí les digo, les recomiendo, lo que has hecho de las preguntas me parece extraordinario, porque es mucho de las rutinas de pensamiento. O sea, siempre empezamos preguntándonos, ¿no? Y la investigación es eso. Preguntas y te intentas responder. Entonces, ¿cómo respondes? Respondes leyendo revistas, leyendo internet, leyendo artículos, buenísimo. Ahora, el tema de Marilyn es el desarrollo, el desarrollo psicomotor, ¿sí? En tu caso es la atención. Esos son los temas. Si yo lo resumo en una palabra, dos palabras, eso es, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que quieres trabajar? La atención del niño, te pregunto yo, no me respondas, solo piensa. ¿Quieres trabajar solo la atención del niño por sí misma o lo que el docente está haciendo para desarrollar, para estimular esa atención? Piénsalo, porque eso va a decidir el título de tu tema. Si tu investigación se va a centrar en lo que el docente debería hacer para o lo que el niño puede tener de capacidad de atención o no. El niño de ahora, el niño que está expuesto a las tecnologías, el niño que pasa horas o mucho tiempo frente a una pantalla, el niño que está demasiado tiempo jugando con celulares, con tablets. Entonces, ahí tienes una situación, un contexto. Entonces, tú decides. Los dos temas se
relacionan, pero como hay que delimitar, ahí es donde necesito que precises. Si lo quieres centrar en lo que el docente debe hacer o solo centrarte en la atención del niño preescolar en condiciones actuales. ¿Sí? Puede ser ese. La atención del niño en educación preescolar frente a la tecnología. Entonces, ya centraste tu tema. Ya no se trata solamente si el docente lo estimula o no. Se trata incluso si le atiende al papá, si atiende a una actividad, a una charla, si atiende a un evento, si atiende a un juego de clase. Es decir, la atención en diversos momentos. ¿Vale? Buenísimo. ¿Alguien más quiere comentar su tema o su idea de tema? Yo, Dana, profesor. Ok. adelante. Yo vengo con algo como para innovar. Me Ok. quiero meter como en la innovación de la educación ambiental. Buenísimo. Algo que muy poco se dan en los centros educativos y me gustaría como que motivar a las maestras, a las futuras maestras docentes, Ajá. a que implementen en aula de clases la educación ambiental. Mi interrogante sería como, ¿cómo nos ayuda la educación ambiental en el desarrollo del niño? Ya sería investigar mejor un poco más el tema y porque nos ayuda mucho en lo que son cosas fisicomotoras, en las emociones del niño y es algo que nos aporta en esta investigación tanto como al niño como a las futuras docentes. Como innovar en ese tema, la educación ambiental. Excelente. Entonces, incorporar la educación ambiental en la formación del niño preescolar. Y de ahí van a surgir si necesitas desarrollar estrategias, si necesitas desarrollar pautas de trabajo, si necesitas desarrollar líneas de atención para el niño. Vale, buenísimo. Exacto. Buenísimo. Excelente. Joanny, Isabel, ¿nos quieren comentar algo? Sí, por lo menos yo estaba pensando en problemas de nutrición o alimentación en los que son los niños. Ok. Ok, buenísimo. ¿Qué has observado? ¿Por qué te llama la atención ese tema? Es Joanny. que definitivamente no tenemos un estudio de cómo, no sabemos cómo alimentarnos correctamente. Ok. Y eso nos puede perjudicar a la bajada en todos los aspectos, pues. Por Ok. decir, en lo que es trabajo de ejercicios y todo eso y educarnos bien, también va de la mano de la alimentación. No, yo estoy de acuerdo contigo perfectamente. Fíjate, te sugiero tres cosas. Uh-huh. Una, centrarte en trabajos. Okay. Eso se los voy a decir a todas. Lo que te estoy diciendo a ti, se lo estoy diciendo a Dana, a Cristel, a Marilyn, a Isabel y a todos los que nos van a escuchar. Yo necesito, y lo van a ver en el esquema, antecedentes. Cuando yo pienso el antecedente de una investigación, necesito investigar al menos 3 trabajos que tengan que ver con mi tema. No que sean exactamente iguales a mi tema, no. Que tengan que ver. Entonces, lo digo porque hay estudios de obesidad infantil, Uh-huh. que es la consecuencia de una mala nutrición. ¿Sí? Entonces, pudieses iniciar con eso si la obesidad infantil tiene un rango de edad que involucre al niño preescolar o no, ¿sí? Porque puede que se declare la obesidad infantil después de los 7 años. Entonces ya supera la edad de preescolar. Pero quizás los inicios estuvieron en el preescolar y tiene mucho sentido hacer un plan de nutrición para niños. Luego, los factores de pobreza que inciden en la nutrición de los niños, ¿ok? Y un tercer elemento que sería, ¿cuál es el aporte que puede dar la escuela sobre eso? Porque yo puedo analizar que los niños pueden estar comiendo mal, pero no lo puedo modificar porque yo no puedo entrar en las casas, ¿sí? Pero puedo sugerir al plantel, ¿sí? Ideas a la regional de educación o qué sé yo,
para colaborar en los comedores, en las tiendas infantiles y ofrecer pues, elementos que ayuden a la alimentación. Por ejemplo, investigaciones como las que quieres plantear en algunos países dieron como resultado que la comunidad educativa, no me refiero al gobierno, que también sucede, pero la comunidad educativa buscara, por ejemplo, que todos los días el niño pudiese tomar una medida de leche, porque no se sabía si lo estaban bebiendo en casa. Estoy hablando de investigaciones como la que quieres plantear. O sea, las investigaciones que nosotros hacemos pueden tener un impacto muy fuerte y tienen una relación social. A mí me parece tu tema extraordinario. Entonces, para todas y para ti en concreto, buscar antecedentes, es decir, ¿qué han investigado de mi tema antes que yo? ¿Sí? Y eso me va a ayudar a ordenar cómo entonces quiero, primero, no repetir, ¿sí? Y segundo, si lo voy a repetir, que nunca se repite una investigación, pero si quiero tomar muchas ideas de una, suponte, yo conseguí una investigación buenísima de Chile, que se trata sobre la nutrición infantil. Ahora, yo la quiero traer a Panamá. La quiero ubicar en la realidad panameña y además, no solo en la realidad panameña, sino en la realidad de la ciudad de Panamá, que tiene unas características bien claras, no sé, en el excesivo uso de la soda, de beber soda, en el excesivo uso de alimentos fritos en vez de otra naturaleza, excesivo consumo de azúcar, de dulces, qué sé yo. Entonces, eso puede suceder, por eso se buscan antecedentes. Yo cuando trabajo esta asignatura en maestría, les pido a los participantes al menos de los tres antecedentes, que es lo que se suele pedir, al menos uno internacional, como para abrirnos horizontes fuera de nuestras fronteras, porque eso ayuda. A ustedes no le haría mal si tuviesen una investigación de afuera, ¿sí? Si hay en Panamá y alguna investigación, aunque sea de Costa Rica, pero que nos abra el panorama con las ideas que queremos. Bien. Isabel. ¿Nos quieres compartir tu idea? Bien, no sé si la internet no le permite que nos conteste, pero... Bien, permítanme mostrar de nuevo aquí y continuamos entonces. Fíjense. Entonces, lo que yo les pido es que de esto que ya vamos más o menos aclarando y ya hay más ideas claras, ustedes puedan hacer una propuesta de desarrollo, ¿no? Entonces, en el foro, ¿qué les estoy pidiendo en el foro? Vamos a ir un momento al foro para que queden claras y claros de qué les estoy pidiendo. El foro 2. Compartiremos acá la primera parte de nuestro proyecto de investigación. ¿Ok? Con lo expuesto por Pere Marqués, aquí es Pere, no Pere. Y el trabajo que cada cual llevará. Lo siguiente, título del proyecto. Ponen el título. Planteamiento del problema. ¿Cuál es la necesidad y el contexto de la situación que deseo innovar, que requiere innovar o que pueden innovar? Puedes centrarte en problemáticas muy específicas del centro educativo donde laboras, si laboras, de tu especialidad, en este caso preescolar, o de una realidad que quieras aportar. Justificación del problema. ¿Para qué y por qué de esa investigación e innovación? ¿Por qué estás haciéndolo? ¿Qué te motiva a hacerlo? ¿Cuál crees tú que va a ser el propósito y el fin de esa investigación? ¿Tiene relevancia pedagógica tu investigación? ¿Tiene relevancia social? ¿Tiene relevancia científica? ¿Qué significa la relevancia? La relevancia es si hay aportes. Hay aportes pedagógicos porque
en el caso de Marilyn, está trabajando con la estimulación de la psicomotricidad que afecta el desarrollo del aprendizaje de forma directa. O en el caso de la relevancia pedagógica de Cristel, es porque si no hay atención, no hay información y por lo tanto no desarrolla habilidades el niño. O sea que la atención es el primer paso en el proceso del desarrollo de información, del procesamiento de información. ¿Qué relevancia social tiene tu trabajo? Por ejemplo, Joanny, que tiene una relevancia importante desde el punto de vista social, porque educar en la nutrición del niño no solo afecta a la escuela, sino el desarrollo de los niños que van en proceso de crecimiento y de que crezcan sanos. ¿O qué relevancia científica puede aportar tu investigación en el caso de Dana? Bueno, tiene una relevancia científica importante porque está incorporando elementos de la educación ambiental de forma directa en la enseñanza y en la formación de niños preescolares. Es decir, la relevancia es eso. Mi trabajo es importante y se justifica porque tiene aportes. Hay aportes psicológicos, hay aportes sociológicos, hay aportes científicos. No se trata de inventarlos por inventarlos, sino que yo estoy convencido que mi trabajo puede dar estos aportes. ¿Cuáles pudiesen ser los objetivos de mi trabajo? Si vimos en el video, que lo podemos repetir y ahora yo voy a explicar un poco más, los objetivos nos centran en hacia dónde vamos, qué queremos lograr. El objetivo general, que tiene mucha línea con el título, es el que me abarca el proceso. Por ejemplo, desarrollar estrategias para el fomento de la estimulación psicomotora o la estimulación de la coordinación motora en niños de preescolar en las sesiones sincrónicas de clase. Ese puede ser un objetivo general. Ahora, ¿cómo logro ese objetivo general? ¿Sí? Entonces, identifico la etapa evolutiva del niño, establezco cuáles son los alcances o cuáles son los aspectos negativos del poco desarrollo psicomotor de un niño en edad preescolar, el exceso de sedentarismo, y propongo un conjunto de estrategias para que el docente pueda estimular ese proceso. ¿Sí? Entonces, cuando menciono en este caso los objetivos apoyan lo que yo quiero hacer. El objetivo general es el punto final y los objetivos específicos son la escalera que me permiten llegar a ese objetivo. Y las limitaciones es la previsión de una investigación. Este es un punto necesario. Limitaciones son aquellas situaciones que pudiesen impedirme mi investigación. Por ejemplo, en el caso de Joanny está muy bien el tema de la ¿cómo se dice? De la nutrición, pero necesito centrarme. Entonces probablemente ella hable de la nutrición de niños de la zona comarcal. Y una limitación es el acceso al trabajo de campo, lo que decían en el video. Porque en el trabajo de campo yo necesito visitar al menos 2, 3, 5 escuelas que me permitan ver cómo llegan los niños, qué comen los niños, porque de una sola escuela o de un solo salón yo no puedo sacar solo una investigación de esa naturaleza, de una naturaleza que tiene que ver con un aspecto social. Necesito una muestra, ¿sí? Una muestra un poco más grande. Entonces la limitación puede ser, bueno, que no me puedo desplazar tan fácilmente. Una limitación es que hay poca bibliografía al respecto o pocas investigaciones al respecto. Una limitación puede ser que no tengo acceso a todos los docentes que necesitaría para poder hablar con ellos y ver qué están haciendo para estimular la atención de los niños, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte que aspiramos a entregar, ¿ok? Entonces, les invito a que en esto nos podamos poner al día para fomentar en ese sentido el avance de nuestro trabajo. ¿Qué tenemos con la lección número 3? Es un trabajo, la verdad, muy sencillo.
y que voy a proceder a distribuirnos por lo siguiente. Primero vamos a hablar de las variables. Aquí van a conseguir en la lección, en el área de lecciones, la 3, la temática que nos pide el programa de la materia es las variables y los indicadores de información en la investigación educativa. ¿Qué son las variables? Las variables son características que pueden medirse o que se pueden observar. ¿A qué características me refiero? Fíjense lo que dice aquí en esta infografía que estamos viendo en pantalla. Lo voy a poner un poco más grande para tomar en consideración. Hernández, Sampieri y otros dicen que es una propiedad que tiene variación que puede medirse u observarse. Carrasco dice que son un conjunto de propiedades, cualidades y características observables de las unidades de análisis. Ya vamos a ver qué es eso. Pino, por el contrario, dice, las variables nos indican que los objetos o cosas tienen una capacidad de modificar el estado actual. Supo, un autor, dice, una variable es una característica, una condición, un atributo observable o medible en una unidad de estudio. Por ejemplo, ¿cómo medimos la nutrición? ¿Cómo medimos que la mala nutrición está afectando a los niños? Lo podemos medir en el peso, su masa corporal, lo podemos medir en su estatura, lo podemos medir en cómo afecta la atención de esos niños. Esas son variables, ¿ok? Entonces, cuando yo planteo una investigación, yo puedo tener variables, es decir, tengo características que son las que voy a estudiar. Hay variables que llamaremos, dependiendo de la investigación, independientes, y hay otras variables que llamaremos dependientes. ¿Cuáles son esas variables independientes? Eso depende de la investigación, claro está. Por supuesto que las dependientes son las que dependen de la modificación que se dé en otra variable. Por ejemplo, yo quiero medir el desarrollo de las capacidades, de las habilidades, perdón, lógico-matemáticas en niños de 4 años. Para medir eso, yo necesito ver un antes y un después. Entonces, probablemente yo en el transcurso de ese antes y de ese después, yo voy a hacer actividades con los niños. Entonces, esas actividades con los niños son una variable independiente, porque al final, al final esas actividades son como son. ¿Cuál es la variable dependiente? Las características de los niños en el desarrollo lógico-matemático que yo voy a medir, si mejoran con esas actividades o no mejoran. El tema de las variables no es un tema sencillo. Nosotros, para efectos del proyecto, ahora mismo no vamos a establecer todo un desarrollo de variables, pero sí conviene saber qué es la variable y cómo la puedo encontrar en mi trabajo. Si vamos a trabajar educación ambiental, yo necesito establecer cuáles son las características de esa educación ambiental que se van a implementar dentro del salón de clase y ver si es una variable o si es una categoría. Y aquí viene una diferencia importantísima. Primera diferencia. ¿Qué pasa? Nosotros, por ejemplo, para trabajar la educación ambiental, podemos trabajar con ecología, situaciones de contaminación, situaciones de reciclaje. Podemos trabajar, bueno, eso se puede subdividir. Entonces, yo de esas temáticas, yo todavía puedo seguir subdividiendo y medir, si es el caso, porque las variables suelen ser medidas. También decimos que las variables pueden ser observables. Entonces, cuando yo planteo una investigación, yo necesito establecer esas características sobre las que voy a trabajar. Por ejemplo, en el caso de la
de la sedentarización de la que hablaba Marilyn en su propuesta, tenemos una característica sumamente clara, que es cuánto tiempo pasan los niños frente al computador y cuántas actividades prácticas que impliquen movimiento físico realizan. Yo puedo medir durante un mes, observar a una serie de niños o observar a una serie de docentes y ver qué hacen para estimular el desarrollo de la coordinación motora. Y ver que no hacen nada o ver que hacen mucho. Y entonces puedo decir, el niño pasa 5 horas diarias sentada sentado o sentada frente al computador. Entonces puedo medir el tiempo frente al computador. Eso es una variable que cambia de número, cambia de medida. Puedo medir la cantidad de actividades que hace el docente para estimular esa coordinación motora muy gruesa. Eso es otra variable. Pero también existen lo que son las categorías. Si se recuerdan, en la primera clase, yo hablé de que existen dos grandes enfoques en la investigación. El enfoque cuantitativo, de cantidad, y el enfoque cualitativo, de calidad, de cualidad, mejor dicho. Entonces, para el enfoque cuantitativo, que es el método científico que lleva números, cifras, estadística bien rigurosa, para eso se trabajan variables. Y para el enfoque cualitativo se trabajan categorías. Porque las categorías no siempre las tengo preestablecidas. Las variables sí. Las variables las preestablezco en el proyecto de investigación. En cambio, las categorías puedo preestablecerlas, pero también las puedo cambiar. La diferencia es que la categoría no se mide. La categoría se analiza, se valora, pero desde el punto de vista de la redacción, no de las cifras. No hay cuadros, no necesariamente hay gráficos, no necesariamente hay números, sino cualidades que yo analizo, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero trabajar la educación en valores y probablemente sea una investigación que tenga más que ver con las cualidades que yo observo en los niños que manifiestan o no manifiestan un determinado valor, que medir cuántas veces se hablan de solidaridad. No, no me interesa cuántas veces hablan de solidaridad. Me interesa que las veces que yo le observe una conducta solidaria. ¿Sí? Y entonces, ¿cuáles son las características de esa conducta solidaria? Y yo analizo. Entonces, eso lo puedo trabajar como categoría, que no necesita número, distinto a una variable que sí necesita medirse y que sí necesita establecerse. Entonces, en este momento, esa es la temática a abordar. Si le hacemos clic a esta infografía, entonces tenemos una página que no va a abrirse en otra ventana, pero que yo la voy a copiar acá para que vean. Entonces, aquí podemos ampliar el concepto de variables de acuerdo a esta investigación. Esperar que cargue. Ok. Entonces, de la revista Universidad y Sociedad, nos dice, por ejemplo, Miriam Carballo y Esperanza Lucía Gelmes, nos explican esto de las variables. Entonces, fíjense. La investigación se refiere a las variables, ¿no? Entonces dice, el concepto es el resultado del proceso de conceptualización que permite separar características, particularidades y atributos de algo. Facilitan la agrupación bajo la misma denominación de un conjunto de fenómenos que posibilita a la vez la diferencia de otro conjunto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el caso de las variables, y entonces aquí hablan de conceptos variables, presentan diferentes valores, tratan aquellas propiedades, atributos, características, magnitudes que podrían presentarse o no en los casos que estamos investigando en un grupo de personas. Por ejemplo, designan aspectos discernibles de un objeto de estudio. Discernir. Discernir es analizar y profundizar para tomar decisiones. Aquí, por ejemplo, ejemplo de variables investigativas.
pertenencia a un género. Fíjense que cuando a veces hacen investigaciones nos preguntan la edad. Entonces, el rango etario. Etario quiere decir de edad, ¿no? Nos preguntan el grupo social o el grupo étnico o el género. La mayoría de las mujeres contestaron tal cosa. La mayoría de los hombres contestaron tal cosa. Eso es una variable. Actitud ante el aprendizaje. Entonces, la actitud ante el aprendizaje puede ser de alta motivación, de baja motivación, de poca motivación, de escasa motivación, de necesaria motivación, qué sé yo. Coeficiente de desarrollo intelectual. Bueno, trabajo con unos niños que manifiestan entre el 80 y el 90 de índice de coeficiente intelectual. Otros manifiestan del 90 al 100. Otros manifiestan del 100 al 120. ¿Sí? ¿Ven cómo la variable se transforma de alguna manera en número? ¿Ok? Coeficiente intelectual, motivación profesional, edad, sexo. Son variables que se usan en la investigación y que por lo tanto son susceptibles a recibir una cifra. Y luego analizamos esa cifra. El 85% de las mujeres que contestaron positivamente son maestras dedicadas a la educación preescolar por tal y tal motivo. ¿Sí? El 70% de los profesores encuestados dicen que les cuesta mucho hacer actividades prácticas frente al computador porque no poseen las herramientas pertinentes para ello. Entonces, si el 85% me dice eso, entonces yo analizo, infiero que esos docentes necesitan formación y además dotarse de herramientas tecnológicas que les permitan hacer actividades para que los niños no estén sedentarios todo el día. Entonces, esas son variables. Y lo que comenté de las categorías es porque son más teóricas. Bien, fíjense el avance que vamos a tener acá. Nosotros tenemos un librito o un libro, un material de suma importancia en lo particular, que le llamamos en investigación como un bestseller. Un bestseller es una obra de trascendencia, ¿ok? Y es el libro de Mario Bunge que se llama La ciencia, su método y su filosofía. Vamos a ponerlo lo más grande posible y lo vamos a avanzar. ¿Qué pasa con Mario Bunge, que acaba de morir hace unos años? Es un pensador argentino que por muchos años se radicó en Panamá y es reconocido por ser un filósofo de las ciencias, es un físico. Pero una de las cosas más importantes de Bunge es que él cambia la manera de pensar sobre el método científico y logra llegar a un punto muy sencillo que no quisiera que lo olvidaran nunca. La ciencia no solamente son números. La ciencia es un estudio objetivo de con una metodología, ¿ok? Y con un propósito claro. Entonces, él cambia el concepto de que solo se hace ciencia si solo se tienen cifras. No lo dice abiertamente, pero abre el camino para que después la investigación cualitativa, de esa que le hablé al principio o hace un momento, tenga un poco más de fuerza. Entonces, para ser investigador antes parecía que si no establecías estadística y descriptiva para que sobre ella desarrollaras y analizaras gráficos, números y tal, parecía que no estuvieses investigando. Y eso entró mucho en las ciencias sociales, me refiero a las ciencias humanas, educación, psicología, ¿sí? En cambio, ahora nosotros podemos hacer una investigación y no se trata de que no pueda haber números, se trata de que no solo tenga que haber números, sino que también hay otros aspectos de la realidad que no puedo medir, pero que sí puedo analizar y desarrollar. ¿Ok? De Mario Bunge es un bestseller, pues, que no es nuevo, tiene unos cuantos años. Su primera edición data del 95, pero realmente es la primera edición que hace esta editorial, pero es un bestseller que viene desde hace muchos años anteriores. Perdón. Mario Bunge lo escribe hacia
los mediados del siglo pasado y se requieren varios elementos. Fíjense, aquí nos los va a mencionar. Yo quiero que sobre esto trabajemos lo siguiente. Fíjense. Y voy a comenzar a distribuir. Los que no están en la clase ahora en sincronía, por el grupo ampliamos cómo lo van a hacer. Fíjense. Miren lo que dice Bunge. Tenemos aquí así una primera gran división de las ciencias. Las ciencias formales o ideales y las fácticas o materiales. Que esa división, así como tal, no se había hecho antes. Nadie se había atrevido a hacerlo. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, esta ramificación preliminar, dice el autor, tiene en cuenta el objeto o tema de las respectivas disciplinas, porque los objetos de la física no son los mismos objetos de la educación, o los objetos de la psicología no son los mismos objetos de la matemática. También da cuenta de la diferencia de especie entre los enunciados que se proponen establecer, las ciencias formales y las ciencias fácticas. Ejemplo, mientras los enunciados formales consisten en relaciones entre signos, los enunciados de las ciencias fácticas se refieren en su mayoría a entes extracientíficos. Entonces, las ciencias formales, fíjense la palabra formal, es la que se ha encargado de trabajar, como la física, como la matemática, en el que conocemos como método científico. Pero las ciencias fácticas son las ciencias de hechos de la naturaleza sobre los que yo no puedo trabajar de la misma manera como trabajo los números de la matemática o los problemas de la física, ¿sí? O incluso algunos aspectos tecnológicos. Fíjense, los enunciados de las ciencias fácticas se refieren en su mayoría a entes extracientíficos, a sucesos, a procesos. Y esto aplica mucho para la educación. La educación es de procesos. Yo no puedo hacer una investigación tan cerrada sobre la nutrición infantil si no me doy cuenta que es un proceso. O no me puedo referir a una investigación sobre la coordinación motora gruesa o sobre el sedentarismo infantil en época de pandemia si no me doy cuenta que eso es un proceso que afecta o que no afecta, ya es otra cosa, pero es un proceso, no es algo puntual. Se sentó 5 horas, se sentó 6 horas, no. Sentarse 5 horas permanentes genera un hecho. Un hecho, por eso se llama fáctico. Fáctico viene de fatum, de hechos. ¿Ok? Nuestra división también tiene en cuenta el método por el cual se ponen a prueba los enunciados verificables. Mientras las ciencias formales se contentan con la lógica para demostrar rigurosamente sus teoremas, los que sin embargo pudieron haber sido adivinados por inducción común o de otras maneras, las ciencias fácticas necesitan más que la lógica formal. Para confirmar sus conjeturas necesitan de la observación y del experimento. En otras palabras, las ciencias fácticas tienen que mirar las cosas siempre que les sea posible. Deben procurar cambiarlas deliberadamente para intentar descubrir en qué medida sus hipótesis se adecúan a los hechos. Entonces, ¿qué quiero que hagamos con este libro que convendría leerlo y mucho? Mario Bunge dice que la ciencia tiene unas características y yo quisiera que trabajáramos estas características de un modo bien particular. Entonces, fíjense. A partir de la página 21, comienzan a distinguirse las principales características de la ciencia fáctica. Entonces, el conocimiento científico es fáctico, parte de los hechos, y se explica. ¿Sí? El conocimiento científico trasciende los hechos, entonces se explica. ¿Sí? La ciencia es analítica y así va describiendo hasta 14 características de la ciencia.
yo le voy a asignar a cada uno de ustedes una característica de la ciencia. ¿Ok? Y usted va a hacer el trabajo de esta semana, aparte del que está pendiente, porque hay que irlo haciendo en paralelo. Usted va a ir investigando sobre su propio trabajo y por eso he dividido esto. Estos son 1, 2, 3 paginitas, no es más. 2 páginas cuando mucho. Y cada uno de ustedes va a tener una característica de la ciencia. Y lo vamos a presentar en la próxima clase. ¿Ok? Entonces, Marilyn trabaja el número 1. Trabaja el número 1, la ciencia fáctica. ¿Sí? A ver lo que dice aquí en el... Si ven en mi pantalla, si se ve bien, por favor, me aseguras. La ciencia, el conocimiento científico es fáctico. ¿Ok? Ciencia fáctica. No. La característica, no. La característica de la ciencia aquí. Página 21 al final. Esto que estoy mostrando en pantalla. Principales características de la ciencia fáctica. Entonces dice, el conocimiento científico es fáctico. Eso. Ese punto número 1. ¿Ok? Ok. El punto número 2, que dice, la ciencia trasciende los hechos, lo trabaja Dana. ¿Sí, Dana? ¿Me escuchas? Ok, profe, sí. Perfecto. El punto número 3, la ciencia es analítica, lo trabaja Isabel. Ok. La ciencia es analítica. El punto número 4 lo trabaja Cristel. La ciencia científica es, la investigación científica es especializada. Pero ya van a ver cómo lo van a trabajar. Joanny, que tuvo que retirarse por cuestiones de labor, va a trabajar el conocimiento científico, el número 5, el conocimiento científico es claro y preciso. Lisbeth, que avisó que no podía asistir, va a trabajar el número 6. El conocimiento científico es comunicable. ¿Quién es la compañera que me colocó en el chat que no podía sino a la 1? No me sé su nombre, ni aparece. Adelis. Adelis, ajá. Adelis. Exacto, que ella nos avisó que tampoco iba a poder, ¿verdad? Entonces, Adelis trabaja el conocimiento científico, es verificable. Adelis. ¿Tienen algún otro compañero o compañera que sepan que no haya podido estar aún? Sasha, profesor, que Sacha, de COVID. Sacha también me escribió que no iba a poder estar por una situación personal. Perfecto. Bien. Sacha trabaja el 8. La investigación científica es metódica. ¿Alguien más? Janie Patiño. Janie. Ajá. ¿Cómo se llama? Ella me dijo Janie Jenny. Patiño. Jenny Patiño. Ajá. Perfecto, gracias. Jenny hace la número 9, que dice que el conocimiento científico es sistemático. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Más o menos estamos todos? Ok. Entonces, fíjense cómo lo van a hacer. Presten mucha atención, por favor, en qué es lo que van a hacer. Van a, en principio, a leer el documento. ¿Ok? La primera parte del documento y luego buscan el numeral que les toca para que puedan entender el contexto. 2. Vamos a utilizar la rutina de pensamiento CSI, que se llama color, símbolo e imagen.
atentas, muy atentas aquí. Esto es una rutina de pensamiento súper sencilla, pero muy creativa. Como ustedes son de preescolar, son más creativas todavía. Fíjense. Cuando estás leyendo, decimos acá, ¿no? Cuando estás leyendo, escuchando o viendo, es importante anotar las ideas que encuentras interesantes o importantes. Cuando lean entonces el que les toca, la característica que les toca, recuerden, tienen que leer la primera parte del libro, que son unas paginitas, y luego buscar el número que les toca. Van a escoger las 3 ideas más importantes que ustedes extraigan de eso que leyeron, ¿sí? Y fíjense en la parte del cuadro que están en mi pantalla. En la parte superior las escriben las 3 ideas, el pensamiento que más llamó su atención. Por ejemplo, a mí me tocó decir que la ciencia es sistemática. Entonces, hay una idea sobre lo que es ser sistemático, una idea que me dice cómo se hace la ciencia sistemática y otra idea que es un ejemplo. Yo coloco cada una allí arriba. ¿Qué orden les voy a poner? Bueno, dice, para cada una de ellas, para cada una de esas ideas, de ese pensamiento, de ese escrito, usted va a escoger para una un color que usted sienta que represente. Bueno, yo le coloqué a esa el amarillo, porque a mí el amarillo me parece que representa orden, porque la sistematización es orden. O un símbolo. Yo coloqué una escalera, porque para mí la sistematización me parece que es subir escalones. O una imagen. Yo dibujé unos pasos, porque para mí la sistematización es ir avanzando en los pasos. Y debajo explica eso que yo estoy haciendo, por qué escogí la escalera, por qué puse los pasos, por qué coloqué un color determinado. ¿Está bien? Entonces, repito, leen el libro en la primera parte. Luego ubican el número que yo les asigné de las características de la ciencia. Una vez que han leído, extraen las 3 ideas para ustedes más importantes. Y a cada una, no a cada una, a una le ubican un color que llame la atención, que usted diga, esto que yo digo se parece a este color, sean creativas, un símbolo y una imagen. Y debajo explican por qué escogieron ese color para esa idea, por qué escogieron ese símbolo para esa idea, o por qué escogieron esa imagen para esa idea. Eso lo van a subir en tarea y lo vamos a compartir la próxima clase. Preguntas. Preguntas al respecto de lo que hay que hacer. ¿Queda claro entonces lo que debemos hacer? Sí, profesor. ¿Ah? Sí, entonces, todo claro. Entonces, leemos ese fragmento, cada uno va a tomar en consideración la característica. Cada uno escoge, trabaja sobre la característica que les asigné y luego utilizan la rutina. La rutina, en principio, usted la sube a tareas y en la próxima clase las vamos a presentar. Vamos a hacer una pequeña sustentación. ¿Qué pasa con el proyecto final de investigación? La próxima semana volvemos a hacer un repaso de lo que debe tener el proyecto. Pero yo les voy a dar hasta el día 2 de julio, que es cuando comienzan la próxima materia, para que lo puedan entregar completo. Completo con lo que yo les estoy pidiendo allí, que no es tanto el desarrollo, sino que tengan claro el problema, los objetivos, un esquema de cómo lo pudiesen trabajar y qué tipo de investigación sería. ¿Ok? Entonces, repito, la próxima semana revisamos las características de la ciencia
de acuerdo a este trabajo que vamos a hacer. 2, revisamos cómo van con sus trabajos de proyecto y todavía les doy una semana para que puedan entregar la versión definitiva. Bien. ¿Se capta los acuerdos para la actividad? Sí, profesor. Vale, perfecto. Si no hay alguna pregunta, alguna inquietud que quieran manifestar. Repaso, mientras lo piensan, repito. Marilyn, fáctico, número 1. Dana, la ciencia trasciende los hechos, número 2. Isabel, la ciencia es analítica, número 3. Cristel, la ciencia es especializada, número 4. Joanny, la ciencia es clara y precisa, número 5. Lisbeth, la ciencia es comunicable, número 6. Adelis, la ciencia es verificable, número 7. Sasha, la ciencia es metódica, número 8. Y Jenny, la ciencia es sistemática, número 9. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Marilyn, ¿querías decirnos algo? No, profesor, estoy clara. Estás clara, perfecto. Entonces, hacemos nuestro aporte en el foro. Les doy una semana más para que puedan compartir en el foro los avances de su proyecto de investigación. Desarrollamos la rutina de pensamiento CSI, color, símbolo, imagen con la característica que me tocó. Lo entregamos en tareas. La próxima semana lo compartimos en clase. Si necesitan que nos reunamos un poco más temprano, es decir, en vez de las 3 a las 2, porque yo sé que algunas utilizan el almuerzo para participar, acuérdenmelo por favor en el grupo. ¿Sí? Marilyn, tú me puedes hacer ese favor. El jueves nos escribimos y confirmamos la hora de la clase para todos estar atentos con eso, ¿sí? Te Sí, pido profesor. te lo agradezco. Y el viernes terminamos las sesiones sincrónicas, pero yo les doy una semana más para que puedan terminar su proyecto de investigación. ¿Ok? Sí. Bien, bien, chicas. Entonces vamos a cerrar la grabación por ahora. Les mando un abrazo. Les deseo un feliz fin de semana y que puedan descansar. Gracias por participar y tomemos en cuenta pues a las que no pudieron estar. ¿Vale? Excelente tarde, profesor.